¿Y si te dijera que tras cada corona reluciente y trono dorado se esconde una mujer atrapada en una pesadilla que nunca eligió, soportando tormentos que destrozarían incluso al más fuerte de nosotros? La palabra reina evoca imágenes de poder, lujo y privilegios infinitos, pero si eliminas la propaganda real, descubrirás una verdad tan inquietante que cambiará para siempre tu visión de la realeza medieval. Desde el momento en que respiraron, las reinas medievales fueron prisioneras de su propia sangre, víctimas de un sistema que priorizaba las alianzas políticas sobre la dignidad humana. Sus cuerpos no les pertenecían, sus mentes eran sistemáticamente aplastadas y su sufrimiento estaba tan normalizado que la historia apenas lo menciona. Estas mujeres soportaron horrores que en comparación harían que la tortura moderna pareciera misericordiosa, y lo más escalofriante, todo se consideraba perfectamente normal. Esta noche desgarramos el velo de la realeza medieval para exponer el sufrimiento inimaginable que definió la vida de las mujeres más poderosas de la historia. Nos adentraremos en las pesadillas médicas que padecieron sin anestesia, el tormento psicológico que las llevó a la locura y las brutales realidades del matrimonio real que convirtieron sus cuerpos en campos de batalla políticos. Al final de este viaje, comprenderán por qué nacer reina medieval era a menudo una sentencia de muerte envuelta en seda y oro. Pero antes de empezar, quiero aclarar algo. Esto no es solo historia antigua, relegada a libros de texto polvorientos. El sufrimiento que vamos a explorar moldeó los cimientos de la política europea, influyó en el auge y la caída de reinos enteros y tuvo un efecto dominó que resuena en nuestro mundo actual. He pasado meses investigando textos médicos medievales, actas judiciales y cartas personales que la mayoría de la gente nunca verá, descubriendo detalles tan inquietantes que muchos historiadores los han omitido deliberadamente de las narrativas convencionales. La primera capa de sufrimiento comenzó incluso antes de que estas mujeres pudieran caminar. Las reinas medievales nacían en un mundo donde su valor primordial se medía por su capacidad de engendrar herederos varones, y desde la infancia sus cuerpos eran sometidos a prácticas que horrorizarían a los padres modernos. Las hijas reales solían ser desnutridas deliberadamente para retrasar la pubertad, manteniéndolas físicamente débiles y mentalmente dóciles. Los médicos de la corte administraban regularmente brebajes tóxicos de mercurio, plomo y arsénico, creyendo que estas sustancias preservarían su tez pálida y su temperamento dócil. Pero la preparación física no era nada comparada con el condicionamiento psicológico. Estas jóvenes eran sistemáticamente aisladas del contacto humano normal, rodeadas únicamente por sirvientes a quienes se les prohibía mostrarles afecto genuino. Se les enseñaba que sus pensamientos, sentimientos y deseos no solo eran irrelevantes, sino peligrosos. Cualquier muestra de independencia o emoción intensa se castigaba con brutales castigos que a menudo implicaban largos periodos de aislamiento en cámaras de la torre apenas más grandes que ataúdes. La educación de una reina medieval estaba diseñada para quebrantar su espíritu, manteniendo al mismo tiempo la ilusión de refinamiento. Se les enseñaba a leer y escribir, pero solo para que pudieran administrar las cuentas del hogar y comunicarse con otros nobles sobre asuntos políticos. Aprendieron música y baile, pero estas habilidades eran solo herramientas para hacerlas más atractivas ante posibles esposos, quienes podrían ser décadas mayores y completos desconocidos. Lo más trágico es que se les enseñaba que su propio sufrimiento
no solo era inevitable, sino justo, una prueba divina de su valía para gobernar. Cuando estas jóvenes alcanzaban la edad de casarse, generalmente entre los 12 y los 16 años, se enfrentaban a lo que quizás fuera la transición más traumática imaginable. Los matrimonios reales medievales eran esencialmente tráfico de personas legalizado, y las jóvenes reinas eran vendidas al mejor postor político, sin importar sus sentimientos personales ni su aptitud física. La noche de bodas era a menudo su primer encuentro con la violencia física, ya que la consumación se consideraba un asunto público que a veces incluía testigos para garantizar la legalidad del matrimonio. La presión por tener herederos varones, que creó un ciclo de embarazos y partos incesantes que destruía el cuerpo de la mayoría de las mujeres en cuestión de años. Se esperaba que las reinas medievales quedaran embarazadas de forma inmediata y repetida, y los médicos de la corte administraban fármacos para la fertilidad que a menudo eran más tóxicos que beneficiosos. Estos brebajes a menudo contenían órganos de animales molidos, hierbas tóxicas y metales que causaban graves daños internos sin ofrecer ningún beneficio real. El embarazo en sí mismo era una dura prueba de meses de tortura médica disfrazada de cuidados reales. Las reinas eran sometidas a sangrías durante sus embarazos, y los médicos de la corte les extraían cantidades peligrosas de sangre con la creencia de que así evitarían complicaciones. Las obligaban a consumir mezclas repugnantes de orina, huesos molidos y carne podrida. Todo ello recetado por expertos médicos que desconocían por completo la nutrición y el desarrollo fetal. Lo más horroroso de todo era que a menudo las confinaban en cámaras oscuras durante meses sin permitirles realizar actividad física ni tomar aire fresco, algo que podría haberles mejorado la salud. En la época medieval, dar a luz era una sentencia de muerte que muchas reinas enfrentaban repetidamente. Sin conocimientos de higiene, anestesia ni procedimientos médicos adecuados, los partos reales se realizaban en condiciones insalubres por asistentes cuyas manos portaban infecciones mortales de pacientes anteriores. La tasa de mortalidad, tanto para madres como para bebés, era alarmante, pero se esperaba que las reinas supervivientes intentaran un nuevo embarazo a las pocas semanas de dar a luz, independientemente de su condición física. El impacto psicológico de perder un hijo tras otro es incalculable. Muchas reinas medievales presenciaron con impotencia cómo sus bebés morían a los pocos días o semanas de nacer, pues sus diminutos cuerpos no podían sobrevivir al ambiente tóxico de las guarderías reales. Los registros judiciales describen reinas que quedaron catatónicas por el dolor, otras que desarrollaron lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático grave, y algunas que simplemente se refugiaron en la locura como única vía de escape a la insoportable realidad. Los niños que sobrevivían a la infancia solían ser retirados inmediatamente del cuidado de sus madres y puestos bajo la supervisión de funcionarios de la corte que servían a los intereses políticos del rey, en lugar de a su bienestar. A las reinas rara vez se les permitía establecer vínculos emocionales genuinos con sus propios hijos, ya que dichas relaciones se consideraban amenazas potenciales a la autoridad real. Imagine la agonía de gestar un hijo durante un embarazo peligroso, sobrevivir a un parto traumático y luego verse obligada a entregarlo a desconocidos que podrían usarlos como instrumentos políticos. Los tratamientos médicos disponibles para las reinas medievales solían ser más peligrosos que las afecciones que debían curar. Cuando las reinas se enfermaban,
los médicos de la corte las sometían a procedimientos que equivalían a tortura sistemática. Las sangrías se realizaban con instrumentos sucios que introducían infecciones mortales directamente en el torrente sanguíneo. La trepanación, la práctica de perforar el cráneo, se usaba comúnmente para tratar dolores de cabeza, depresión o cualquier comportamiento considerado inusual por los funcionarios masculinos de la corte. Las reinas que sufrían lo que hoy conocemos como depresión o ansiedad posparto a menudo eran diagnosticadas con histeria y sometidas a tratamientos que, según cualquier estándar moderno, se considerarían tortura. Las sujetaban durante horas o incluso días, las obligaban a ingerir sustancias tóxicas y las sometían a procedimientos diseñados para someter sus sistemas a electrochoques. Muchas eran prácticamente lobotomizadas con herramientas primitivas que les impedían pensar con claridad o ejercer su voluntad. Las presiones políticas que enfrentaban las reinas medievales creaban un estado de terror constante que la gente moderna apenas puede comprender. Estas mujeres vivían bajo la amenaza constante de ejecución, exilio o prisión si no cumplían expectativas imposibles. Se esperaba que sortearan complejas alianzas políticas sin tener poder real para influir en los resultados. Una reina que diera a luz hijas en lugar de hijos varones podía ser acusada de brujería o adulterio, cargos que conllevaban la pena de muerte automática. Las intrigas cortesanas implicaban que las reinas estaban rodeadas de personas que les sonreían a la cara mientras planeaban su destrucción. No podían confiar en su comida, sus sirvientes, ni siquiera en sus propios familiares, ya que el envenenamiento era un método común para eliminar a los miembros de la realeza inoportunos. Muchas reinas pues vivían en un estado de paranoia perpetua, sin saber si hoy sería su último día o si sus hijos serían utilizados como armas en su contra. Las presiones religiosas de la época medieval añadieron otra capa de tormento psicológico a la vida de las reinas. Se esperaba que fueran ejemplos de virtud cristiana, a la vez que participaban en maquinaciones políticas que a menudo implicaban engaño, violencia y traición. La Iglesia Católica enseñaba que las mujeres eran inherentemente pecadoras y que su sufrimiento era un castigo divino por los pecados de Eva, creando un marco teológico que justificaba su abuso y exigía que lo aceptaran con gratitud. Las reinas que mostraban cualquier signo de pensamiento independiente o cuestionamiento espiritual eran a menudo acusadas de herejía, un cargo que podía conllevar la quema viva. Se las obligaba a participar en ceremonias religiosas que celebraban su propia subyugación, manteniendo la apariencia de una fe devota. El daño psicológico de esta hipocresía forzada, sumado al genuino temor religioso por la eternidad de sus almas, creó conflictos internos que muchas reinas nunca resolvieron. El aislamiento que experimentaban las reinas medievales era quizás uno de sus sufrimientos más devastadores. A pesar de estar rodeadas de cientos de cortesanos, sirvientes y funcionarios, estas mujeres se sentían profundamente solas. No podían forjar amistades genuinas, ya que cualquiera que se acercara a ellas se convertía en una posible carga política. No podían confiar en sus familiares, quienes a menudo las consideraban un recurso valioso en lugar de parientes queridos. Ni siquiera podían confiar en sus propios sirvientes, quienes podían ser espías que informaban de cada palabra y acción a fuerzas hostiles. Este aislamiento se agravó por el hecho de que las reinas a menudo eran extranjeras y se casaban en cortes donde no hablaban el idioma, no entendían las costumbres ni tenían conexiones culturales.
Se esperaba que se adaptaran de inmediato a entornos completamente ajenos, manteniendo una compostura perfecta y eficacia política. Muchas reinas pasaron toda su vida sintiéndose como extrañas en sus propios palacios, rodeadas de personas que las miraban con sospecha, resentimiento o fríamente calculadoras. La violencia física que soportaban las reinas medievales iba mucho más allá de la tortura médica disfrazada de tratamiento. La violencia doméstica no solo era legal, sino esperada, y los esposos tenían plena autoridad para disciplinar a sus esposas mediante castigos físicos. Las reinas que desagradaban a sus maridos podían ser golpeadas, privadas de comida o encerradas en mazmorras durante semanas. Lo más horroroso era que esta violencia solía ser pública, concebida para humillarlas frente a sus súbditos y demostrar su total impotencia. Los registros judiciales describen a reinas que se presentaban en actos públicos con hematomas visibles, fracturas y otros signos de abuso, pero se esperaba que mantuvieran una compostura regia y fingieran que no pasaba nada malo. Eran ejemplos vivientes de cómo incluso las mujeres más poderosas de la sociedad eran, en última instancia, impotentes ante la autoridad masculina, y su sufrimiento público servía de advertencia a otras mujeres sobre las consecuencias de la resistencia. El control económico ejercido sobre las reinas medievales era otra forma de abuso sistemático que las mantenía atrapadas en situaciones insostenibles. A pesar de estar casadas con algunos de los hombres más ricos de Europa, las reinas a menudo carecían de dinero o recursos propios. Dependían de la generosidad de sus maridos para todo, desde necesidades básicas hasta regalos para sus hijos. Esta dependencia económica significaba que incluso las reinas que reconocían su situación como abusiva no tenían ninguna vía de escape práctica. Las reinas que caían en desgracia podían encontrarse literalmente muriendo de hambre en sus propios palacios, pues sus sirvientes recibían instrucciones de negarles comida, ropa o combustible para la calefacción. Observaban con impotencia cómo sus pertenencias eran confiscadas, sus sirvientes despedidos y el futuro de sus hijos amenazado. El impacto psicológico de este terrorismo económico era devastador, pues reforzaba su completa dependencia de sistemas que las consideraban prescindibles. Pero el tormento físico de las reinas medievales era solo el principio, porque lo que les aguardaba más allá de los muros del castillo era una red de manipulación política tan retorcida y calculada que haría que el espionaje moderno pareciera un juego de niños. Estas mujeres no eran solo esposas y madres, sino piezas humanas de ajedrez, en un juego donde lo que estaba en juego eran reinos, y los jugadores estaban dispuestos a sacrificar a cualquiera para ganar. En el momento en que una reina asumía su cargo, se convertía en un objetivo. Cada sonrisa, cada conversación, cada mirada era vigilada, analizada y utilizada como arma. La vida cortesana no era el glamuroso asunto que vemos en las películas, sino un campo de batalla donde la información era moneda de cambio y la confianza, un lujo que nadie podía permitirse. Las reinas vivían bajo vigilancia constante, rodeadas de espías disfrazados de sirvientes, consejeros con intenciones ocultas y damas de compañía que informaban de todos sus movimientos a las facciones rivales. Tomemos el caso de Catalina de Aragón. Pasó décadas viendo cómo la corte de su esposo se volvía en su contra, pieza a pieza, paso a paso. El deseo de Enrique VIII de un heredero varón no era solo ambición personal, sino un arma política dirigida directamente a su corazón. Presenció cómo sobornaban a sus propios sirvientes
interceptaban sus cartas y distorsionaban sus conversaciones privadas para convertirlas en evidencia en su contra. La mujer que antaño había sido celebrada como una reina triunfante se encontró aislada, con cada palabra escudriñada en busca de signos de rebelión o debilidad. Pero la guerra psicológica no terminó ahí. Las reinas medievales fueron sometidas a lo que hoy conocemos como manipulación sistemática. Sus emociones fueron desestimadas como histeria, su inteligencia cuestionada, su propia percepción de la realidad desafiada por hombres que ostentaban todo el poder. Cuando protestaban contra la injusticia, las tildaban de difíciles. Cuando demostraban fuerza, las llamaban antinaturales. Cuando mostraban vulnerabilidad, las consideraban incapaces de gobernar. La propia corte fue diseñada para doblegarlas. Imagina vivir en un lugar donde cada comida podía ser la última, donde cada amistad podía ser una trampa, donde cada momento de felicidad se veía ensombrecido por la certeza de que alguien en algún lugar planeaba tu caída. Las reinas desconfiaban de su comida, sus medicinas, ni siquiera de sus familiares. El envenenamiento era tan común que muchas reinas contrataban catadores, pero ni siquiera estas precauciones eran infalibles. El miedo al asesinato las acechaba en cada instante. Y luego estaban las autoridades religiosas, que añadieron otra capa de tormento a su ya insoportable existencia. La iglesia, supuestamente una fuente de consuelo y guía, se convirtió en otro instrumento de control. A las reinas se les decía que su sufrimiento era divinamente ordenado, que su dolor era un castigo por los pecados de Eva, que su único camino a la salvación era la sumisión total a la voluntad de sus maridos. Se las obligaba a confesar sus pensamientos más íntimos a sacerdotes que a menudo informaban directamente a sus enemigos. El confesionario, concebido como un espacio sagrado, se convirtió en un lugar de vulnerabilidad donde se extraían los miedos y deseos más profundos de las reinas y se usaban en su contra. Las ceremonias religiosas, que deberían haberles brindado consuelo, se convirtieron, en cambio, en manifestaciones públicas de su impotencia. Se vieron obligadas a rezar por el éxito de campañas militares que matarían a miles, a bendecir matrimonios que destruirían la vida de otras mujeres, a participar en rituales religiosos que reforzaban su propia opresión. Consideremos la angustia mental de Ana Bolena, quien presenció cómo la misma iglesia que la había coronado reina se convertía en el instrumento de su destrucción. Se vio obligada a escuchar sermones que condenaban el adulterio, a sabiendas de que se preparaban falsas acusaciones de infidelidad contra ella. Tuvo que mantener una fachada de piadosa devoción, a pesar de comprender que su propio juramento de coronación sería tergiversado para demostrar sus supuestos crímenes. El aislamiento era quizás la tortura más cruel de todas. Las reinas estaban rodeadas de cientos de personas, pero profundamente solas. No podían confiar en sus consejeros más cercanos, ni en sus damas de compañía, ni siquiera encontraban consuelo en sus propios hijos, quienes a menudo se volvían en su contra o eran utilizados como palanca. Las mismas personas que deberían haber sido su apoyo se convirtieron en amenazas potenciales. Las reinas medievales vivían en un estado de hipervigilancia perpetua. Tenían que descifrar cada conversación, analizar cada gesto, anticipar cualquier posible traición. El agotamiento mental era abrumador. Se acostaban cada noche sin saber si despertarían, sin saber si sus hijos estaban a salvo, sin saber si al día siguiente les traería una nueva acusación o una nueva humillación. El sistema legal no les ofrecía ninguna protección. De hecho,
estaba diseñado específicamente para garantizar su indefensión. Las reinas no tenían derecho a defenderse en los tribunales, ni a representación legal, ni a enfrentarse a sus acusadores. Podían ser divorciadas, encarceladas o ejecutadas, basándose en el testimonio de hombres con todos los motivos para mentir. La ley no se trataba de justicia, sino de mantener la dominación masculina y el control real. Incluso su riqueza, a menudo vista como símbolo de su privilegio, era otra cadena que las ataba. Las reinas no poseían nada. Cada joya, cada vestido, cada propiedad podía ser despojada en cualquier momento. Dependían por completo de la buena voluntad de hombres que las consideraban prescindibles. La seguridad financiera era una ilusión, y ellas lo sabían. El impacto psicológico de esta incertidumbre constante fue devastador. Muchas reinas desarrollaron lo que hoy conocemos como trastornos de ansiedad graves, depresión y estrés postraumático. Presentaron síntomas de indefensión aprendida, volviéndose pasivas y retraídas mientras su ánimo era sistemáticamente aplastado. Otras desarrollaron paranoia. ¿Y quién podría culparlas cuando esta paranoia estaba totalmente justificada? Pero quizás la forma más insidiosa de tortura psicológica fue la manipulación psicológica que las convenció de que merecían su sufrimiento. A las reinas se les decía repetidamente que su dolor era culpa suya, que sus desgracias eran resultado de sus propias fallas morales, que su incapacidad para tener herederos varones o mantener el amor de sus esposos era un reflejo de su incompetencia como mujeres. Esta manipulación psicológica fue tan efectiva que muchas reinas internalizaron estos mensajes, culpándose por circunstancias que escapaban por completo a su control. Se volvieron cómplices de su propia opresión, aceptando el abuso como algo normal y enseñando a sus hijas a esperar el mismo trato. El ciclo de sufrimiento continuó generación tras generación, a medida que cada nueva reina era destrozada por el mismo sistema que había destruido a sus predecesoras. Las ceremonias cortesanas, que debían celebrar su poder, se convirtieron en elaboradas exhibiciones de su subyugación. Coronaciones, banquetes y apariciones públicas eran representaciones cuidadosamente coreografiadas, donde las reinas debían sonreír, saludar y proyectar una imagen de felicidad mientras se les rompía el corazón. Se convirtieron en actrices de sus propias vidas, representando la satisfacción mientras morían por dentro. Y a pesar de todo, se esperaba que mantuvieran una compostura perfecta, que jamás mostraran debilidad, que personificaran una gracia bajo una presión que habría destrozado a los mortales más débiles. La fuerza necesaria para sobrevivir un solo día en su puesto era extraordinaria, pero la historia a menudo las recuerda como débiles o manipuladoras, lo que añade un insulto a siglos de heridas. Sin embargo, bajo esta fachada de gracia y resistencia se escondía algo mucho más siniestro que las maniobras políticas o las muertes en el campo de batalla. La reina medieval se enfrentaba a una forma única de guerra psicológica que destrozaría incluso a las mentes más fuertes, una campaña sistemática de aislamiento que iba mucho más allá de la simple soledad. Imagínate esto, tienes 13 años, te han arrancado de todo lo que has conocido, te han arrojado a una corte extranjera donde cada persona a tu alrededor habla un idioma diferente, sigue costumbres diferentes y te ven no como un ser humano, sino como una inversión política. Esto no era solo nostalgia, era una aniquilación cultural calculada, diseñada para despojarte de cada fragmento de tu identidad, hasta convertirte en nada más que un vehículo para las ambiciones de alguien más. Las reinas medievales
eran colocadas deliberadamente en entornos donde forjar vínculos genuinos no solo era difícil, sino también peligroso. Cada conversación era vigilada, cada amistad examinada con lupa, cada momento de alegría visto con recelo. Vivían en un mundo donde mostrar afecto a la persona equivocada podía generar acusaciones de traición, donde reír demasiado fuerte podía interpretarse como una falta de respeto, donde incluso las lágrimas debían medirse y cronometrarse con cuidado. El aislamiento trascendía las conexiones sociales. Estas mujeres estaban aisladas de sus propios pensamientos, deseos y voces. Desde la infancia, las habían entrenado para reprimir todo instinto natural, para sonreír cuando querían gritar y para callar cuando necesitaban hablar con desesperación. Sus opiniones no solo eran indeseables, sino también peligrosas. Una reina que expresaba una opinión equivocada en el momento inoportuno podía ser acusada de brujería, herejía o conspiración. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente desgarradora. Las pocas relaciones que se les permitía forjar eran destruidas sistemáticamente. Las reinas medievales veían morir a sus hijos, no solo por enfermedades o accidentes, sino por los mismos sistemas tóxicos que las mataban. Se veían obligadas a enviar a sus hijas a la misma existencia de pesadilla que ellas habían padecido, sabiendo perfectamente el sufrimiento que les aguardaba. Abrazaban a sus hijos desde pequeños, sabiendo que estos niños crecerían viendo a las mujeres como una propiedad, convirtiéndose potencialmente en los mismos hombres que atormentarían a otras reinas en el futuro. La manipulación psicológica era implacable y sofisticada. Las reinas estaban rodeadas de consejeros, damas de compañía y funcionarios de la corte, cuya principal función no era servirlas, sino controlarlas. No eran acompañantes, sino manipuladores profesionales, entrenados para identificar signos de rebeldía, independencia o incluso las emociones humanas más básicas. Informaban al rey o a su consejo de cada conversación, cada expresión, cada momento de vulnerabilidad. Imagina vivir en un mundo donde tus confidentes más cercanos fueran en realidad tus carceleros, donde las mujeres que acudían para ayudarte a vestirte, para asistirte con tu correspondencia, para brindarte compañía durante tus embarazos, fueran en realidad espías cuya lealtad residía en otra parte. Las reinas medievales aprendieron a no confiar en nadie, a no compartir sus miedos y esperanzas más profundas con nadie, a afrontar sus momentos más oscuros completamente solas. La manipulación religiosa añadió otra capa de tormento. A las reinas se les dijo que su sufrimiento era divinamente ordenado, que su dolor era la voluntad de Dios, que resistirse a sus circunstancias no solo era políticamente peligroso, sino también espiritualmente condenatorio. Se les obligó a agradecer públicamente a Dios por su miseria, a sonreír durante las ceremonias religiosas que celebraban su propia subyugación, a orar por el éxito de los sistemas que las destruían sistemáticamente. La confesión medieval se convirtió en otra herramienta de control. Se esperaba que las reinas confesaran sus pecados con regularidad, pero estas confesiones a menudo se compartían con sus esposos o enemigos políticos. El mero acto de buscar guía espiritual se convirtió en otra forma de vigilancia, otra forma en que sus controladores monitoreaban sus pensamientos y estado emocional. El control económico era igualmente devastador. Las reinas medievales a menudo carecían de acceso a sus dotes, controlaban los gastos de su hogar y no podían cubrir sus necesidades básicas sin permiso. Se las mantenía deliberadamente en una situación de dependencia financiera, sin poder huir
ni siquiera si se presentaba la oportunidad. Sus joyas, su ropa, incluso sus pertenencias personales, no eran realmente suyas, sino símbolos de su cautiverio, hermosas cadenas que les recordaban su impotencia. Esta manipulación financiera se extendió a su capacidad de ayudar a los demás. Las reinas que querían hacer caridad, ayudar a los pobres, apoyar causas en las que creían, tuvieron que mendigar permiso y recursos. Su compasión natural se convirtió en otra fuente de frustración e impotencia, otro recordatorio de que no controlaban nada en sus propias vidas. La vigilancia física era constante e invasiva. Las reinas medievales nunca estaban realmente solas. Sus alcobas eran vigiladas, sus movimientos rastreados, su correspondencia leída antes de que les llegara. Vivían en prisiones doradas, donde la privacidad era inexistente y el espacio personal era un lujo que jamás experimentarían. Incluso sus funciones corporales eran objeto de escrutinio. Las reinas eran monitoreadas para detectar signos de embarazo, enfermedad o cualquier cambio físico que pudiera afectar su valor político. Se registraban sus ciclos menstruales, sus hábitos alimenticios y sus patrones de sueño se analizaban para detectar signos de depresión o rebelión. Eran especímenes vivos en un laboratorio de control político. El impacto psicológico de esta vigilancia constante fue devastador. Las reinas medievales desarrollaron lo que hoy podríamos reconocer como trastornos de ansiedad graves, paranoia y depresión. Vivían en un estado de hipervigilancia, vigilando constantemente su propio comportamiento, sus expresiones y sus pensamientos en busca de cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. El aspecto más cruel de esta guerra psicológica fue cómo las volvió contra sí mismas. Fueron entrenadas para creer que su sufrimiento era culpa suya, que su incapacidad de adaptación era un defecto personal, que sus reacciones emocionales eran evidencia de debilidad o inestabilidad. Se convirtieron en sus peores críticas, internalizando los mismos sistemas que las oprimían. Las reinas medievales aprendieron a controlar sus propios pensamientos, a reprimir sus deseos, a cuestionar sus percepciones de la realidad. Vivían en un estado constante de inseguridad, incapaces de confiar en su propio juicio, sus sentimientos y sus experiencias. Esta persecución interna era quizás más dañina que cualquier castigo externo, pues las perseguía hasta sus momentos más íntimos. El aislamiento era tan completo que muchas reinas perdieron la capacidad de forjar vínculos emocionales genuinos, incluso cuando surgían oportunidades. Habían sido tan adiestradas para ver cada interacción como potencialmente peligrosa que no podían reconocer ni aceptar el afecto auténtico cuando se les ofrecía. Se volvieron emocionalmente insensibles, incapaces de experimentar alegría, amor o incluso esperanza. Esta destrucción psicológica no fue accidental, sino cuidadosamente orquestada. Los sistemas políticos medievales comprendían que una reina destrozada era una reina controlable, que una mujer que había perdido la fe en sí misma jamás encontraría la fuerza para desafiar los sistemas que la oprimían. El objetivo no era solo la sumisión, sino la rendición psicológica total. El legado de esta guerra psicológica se extendió mucho más allá de las reinas que la padecieron. Creó un modelo de opresión femenina que se repetiría a lo largo de los siglos, estableciendo patrones de aislamiento, manipulación y control que se replicarían de diferentes formas en distintas culturas y épocas. El sufrimiento de las reinas medievales se convirtió en un modelo para la destrucción sistemática de la autonomía y el bienestar psicológico de las mujeres. Estas mujeres,
que deberían haber sido protegidas y apreciadas, se convirtieron en víctimas de una de las campañas de tortura psicológica más sofisticadas de la historia. Su belleza, su inteligencia, su fuerza, su humanidad misma fueron sistemáticamente desmanteladas por personas que las veían no como individuos merecedores de amor y respeto, sino como obstáculos que superar o herramientas que utilizar. La sonrisa de la reina medieval, tan a menudo plasmada en retratos y descrita en relatos históricos, no era una expresión de felicidad, sino una máscara de supervivencia, un intento desesperado por ocultar la devastación psicológica que definía su existencia cotidiana. Pero quizás la forma más insidiosa de sufrimiento que padecieron las reinas medievales fue la aniquilación sistemática de su propia identidad. Estas mujeres no fueron simplemente controladas mediante la violencia física o la manipulación emocional. Fueron sometidas a algo mucho más devastador: la completa eliminación de su identidad como seres humanos, reemplazadas por un cascarón vacío diseñado para servir a los intereses de otros. Desde el momento en que una niña era identificada como posible reina, su personalidad individual se convertía en una amenaza a eliminar. Todo impulso natural, toda preferencia personal, toda chispa de auténtica autoexpresión era reprimida metódicamente y reemplazada por comportamientos artificiales considerados aceptables por la estructura de poder patriarcal. Esto no era educación ni refinamiento. Era una reconstrucción psicológica a una escala que provocaría la envidia de los líderes de cultos modernos. El proceso comenzó con lo que los historiadores llaman eufemísticamente entrenamiento cortesano, pero que en realidad consistía en una intensa modificación del comportamiento diseñada para producir autómatas dóciles. Las jóvenes destinadas a la realeza eran sometidas a un condicionamiento implacable que premiaba la sumisión y castigaba cualquier manifestación de pensamiento independiente. Se les enseñaba a sonreír cuando sentían dolor, a guardar silencio cuando discrepaban y a expresar gratitud por su propia opresión. Cada aspecto de su ser fue examinado y corregido. Su forma natural de hablar fue considerada impropia y reemplazada por un lenguaje forzado y formal que despojó su voz auténtica. Su lenguaje corporal instintivo fue criticado y modificado hasta que se movieron como marionetas cuidadosamente programadas. Incluso sus expresiones faciales fueron monitoreadas y ajustadas, creando máscaras de serena aceptación que ocultaban la agitación subyacente. La ropa que vestían se convirtió en otro instrumento de destrucción de identidad. No eran simples prendas, sino elaboradas prisiones diseñadas para restringir el movimiento, limitar la comodidad y servir como recordatorios constantes de su condición artificial. El peso de sus trajes ceremoniales, la constricción de sus corsés, la impracticabilidad de sus tocados, todo esto servía para encarnar físicamente su encarcelamiento psicológico. No podían correr, respirar libremente, moverse con naturalidad. Sus cuerpos se convirtieron en objetos extraños que habitaban en lugar de ser recipientes de su propia voluntad. Pero el ataque a su identidad iba más allá de las modificaciones externas. Estas mujeres se veían obligadas a adoptar personalidades completamente inventadas que no se parecían en nada a su ser natural. Una reina introspectiva por naturaleza podía verse obligada a desempeñar el papel de una socialité sociable. Una intelectualmente curiosa podía verse obligada a fingir una satisfacción insulsa. Aquellas con opiniones firmes
Eran entrenadas para expresar únicamente los pensamientos aprobados por sus superiores. Las técnicas psicológicas empleadas para lograr esta transformación fueron sofisticadas y brutales. Las reinas fueron sometidas a una constante manipulación psicológica que las hizo cuestionar sus propias percepciones e instintos. Se les decía que sus reacciones naturales eran erróneas, que sus sentimientos eran inapropiados y que sus pensamientos eran peligrosos. Con el tiempo, este ataque implacable a su sentido de la realidad creó una profunda disociación de su yo auténtico. La manipulación religiosa jugó un papel crucial en esta destrucción de identidad. A las reinas se les enseñaba que sus deseos individuales eran manifestaciones pecaminosas de orgullo y egoísmo. Se les inculcaba la creencia de que la verdadera virtud residía en la supresión total de su voluntad personal en favor de la sumisión divina, una interpretación conveniente de las autoridades religiosas masculinas que se beneficiaban de su obediencia. Su vida espiritual se convirtió en otra herramienta de control, utilizada como arma para hacerlas cómplices de su propia aniquilación psicológica. Las tácticas de aislamiento empleadas eran particularmente insidiosas. Las reinas estaban rodeadas de personas cuya lealtad principal era hacia la corona, no hacia ellas como individuos. Cada conversación era monitoreada, cada relación era estratégica, cada interacción se filtraba a través de la lente de la utilidad política. Vivían en un mundo donde la conexión humana genuina era imposible porque todos a su alrededor habían recibido instrucciones de relacionarse con su rol, no con su persona. Esta destrucción sistemática de la identidad creó una forma aterradora de muerte en vida. Estas mujeres a menudo describían sentirse como fantasmas que rondaban sus propias vidas, presentes en cuerpo, pero ausentes en espíritu. Se miraban en el espejo y veían a extraños mirándolas fijamente. Se oían pronunciar palabras que les resultaban extrañas. Participaban en elaboradas ceremonias celebrando su supuesto honor, sintiéndose completamente desconectadas de la experiencia. El daño psicológico se manifestó de diversas maneras. Algunas reinas desarrollaron lo que hoy conocemos como trastornos disociativos, que en esencia fragmentaron su psique para sobrevivir al trauma de perderse a sí mismas. Otras experimentaron una profunda depresión al lamentar la pérdida de su yo auténtico. Muchas desarrollaron graves trastornos de ansiedad mientras luchaban por mantener sus identidades artificiales, mientras su yo auténtico clamaba por expresarse. El aspecto más cruel de esta destrucción de identidad fue que se celebró como una virtud. Las reinas que lograron borrar su identidad auténtica fueron elogiadas como ejemplos de excelencia femenina. Su muerte psicológica se replanteó como trascendencia espiritual. Su renuncia a la autonomía se celebró como un noble sacrificio. El mismo trauma que las estaba destruyendo se presentó como su mayor logro. Ni siquiera sus recuerdos se salvaron de este borrado sistemático. Las reinas a menudo se veían obligadas a reescribir sus historias personales para alinearlas con sus nuevos roles. Las experiencias de la infancia que no encajaban en la narrativa real se descartaban por insignificantes o se reinterpretaban a través de la lente de su destino. Las relaciones que precedieron a su reinado se minimizaban o se olvidaban por completo. Sus yoes pasados eran tratados como borradores que debían descartarse en favor de sus refinadas personalidades reales. Las pocas reinas que intentaron resistirse a esta destrucción de identidad enfrentaron graves consecuencias. Fueron sometidas a una mayor vigilancia, correcciones más severas
y un reacondicionamiento más intensivo. Su resistencia fue patologizada como enfermedad mental o deficiencia moral. Se les dijo que su deseo de seguir siendo ellas mismas era evidencia de su indignidad para su rol sagrado. Algunas reinas intentaron preservar fragmentos de su autenticidad en secreto, ocultando sus verdaderos pensamientos y sentimientos como si fueran tesoros preciosos. Robaban momentos de expresión genuina cuando creían que nadie las observaba, o encontraban maneras sutiles de rebelarse contra su programación. Pero incluso estos pequeños actos de resistencia conllevaban enormes costos psicológicos, ya que ponían de manifiesto la enorme brecha entre quienes eran y quienes se veían obligadas a ser. Los efectos a largo plazo de esta destrucción de identidad fueron catastróficos. Muchas reinas vivieron toda su vida sintiéndose como impostoras en sus propios cuerpos. Lidiaron con profundas dudas sobre su autoestima y autenticidad que jamás pudieron resolverse dentro de las limitaciones de sus roles. Algunas experimentaron rupturas psicológicas completas a medida que la tensión entre su yo auténtico reprimido y sus personalidades impuestas se volvía insoportable. Quizás lo más trágico fue que esta destrucción sistemática de la identidad se transmitió de generación en generación. Las reinas que habían sido psicológicamente desmanteladas a menudo se convertían en cómplices del desmantelamiento de sus propias hijas, perpetuando ciclos de trauma que perduraron durante siglos. Las mismas mujeres que habían sufrido este abuso se convirtieron en sus ejecutoras, incapaces de imaginar alternativas al sistema que las había destruido. La sofisticación de estas técnicas de destrucción de identidad revela la naturaleza deliberada del sufrimiento infligido a las reinas medievales. No se trataba de una crueldad accidental, ni de la desafortunada consecuencia de tiempos primitivos. Era una campaña de guerra psicológica cuidadosamente orquestada, diseñada para crear instrumentos perfectamente sumisos al poder político. Su eficacia y el hecho de que sus víctimas fueran a menudo elogiadas por su exitosa transformación demuestra la profunda maldad de un sistema que podía hacer que las mujeres celebraran su propio asesinato psicológico. Lo verdaderamente escalofriante es que estas historias de sufrimiento no terminan con las propias reinas medievales. El trauma que sufrieron, los métodos empleados para quebrantarlas y la opresión sistemática que enfrentaron crearon un efecto dominó que se extendió mucho más allá de sus vidas individuales. Estas mujeres se convirtieron involuntariamente en artífices de la destrucción de sus propias hijas, transmitiendo no solo coronas y títulos, sino ciclos de abuso que perseguirían a los linajes reales durante generaciones. El condicionamiento psicológico al que se sometieron estas reinas fue tan completo, tan minucioso, que muchas de ellas creían sinceramente que su sufrimiento no solo era normal, sino necesario. Habían sido manipuladas con tanta destreza que no podían distinguir entre sus pensamientos auténticos y las creencias que les habían inculcado a la fuerza. Cuando estas mujeres destrozadas se convirtieron en madres, inevitablemente se convirtieron en agentes del mismo sistema que las había destruido. Piénsenlo, una reina sometida por hambre, que había aprendido que su valor dependía enteramente de su capacidad para tener herederos varones, a quien le habían enseñado que cuestionar la autoridad significaba la muerte. ¿Qué clase de madre podría ser? Estas mujeres, a pesar de cualquier instinto maternal que pudieran poseer, eran psicológicamente incapaces de proteger a sus hijas del mismo destino que ellas habían sufrido.
El sistema judicial medieval garantizaba que estas reinas criaran a sus hijas para que fueran obedientes, sumisas y preparadas para su inevitable destrucción. Las madres que intentaban proteger a sus hijas de los peores aspectos de la vida real eran rápidamente recordadas de su lugar. Quienes intentaban enseñar a sus hijas independencia o pensamiento crítico eran acusadas de traición, de socavar el orden natural y de corromper la línea de sangre. Pero quizás lo más desgarrador de todo fue cómo estas reinas fueron obligadas a participar en el condicionamiento de sus propias hijas. Tuvieron que presenciar cómo sus hijas eran sometidas a la misma educación brutal, el mismo abuso médico, la misma manipulación psicológica. Tuvieron que sonreír y asentir mientras el ánimo de sus hijas era sistemáticamente aplastado, porque cualquier signo de resistencia resultaría en un trato aún peor tanto para la madre como para la hija. Los registros de diversas cortes medievales nos muestran destellos de este trauma generacional. Reinas que escribieron cartas desesperadas a sus hijas, mensajes codificados que intentaban transmitir amor y apoyo, a la vez que aparentaban reforzar las exigencias del sistema. Madres que enseñaron en secreto a sus hijas pequeños actos de resistencia, pequeñas maneras de preservar algún fragmento de su autenticidad. Pero estos esfuerzos fueron gotas en un océano de opresión sistemática. El sistema fue diseñado para perpetuarse. Cada generación de reinas engendraría a la siguiente, cada mujer más destrozada que la anterior. Las técnicas utilizadas para controlarlas se volvieron más sofisticadas, psicológicamente más complejas y devastadoramente efectivas. Lo que comenzó como una cruda intimidación física evolucionó a una elaborada guerra psicológica que podía destruir la autoestima de una mujer, incluso antes de que comprendiera lo que le estaba sucediendo. Las instituciones religiosas que apoyaban a estas casas reales desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de este ciclo. Proporcionaron la justificación teológica del sufrimiento, enseñando a estas reinas que su dolor era divinamente ordenado y que el sufrimiento futuro de sus hijos formaba parte del plan de Dios. Las reinas aprendieron a orar, pidiendo fuerza, no para escapar de sus circunstancias, sino para soportarlas con gracia. Enseñaron a sus hijas las mismas oraciones, la misma aceptación del tormento inevitable. El sistema médico de la época también contribuyó a este trauma generacional. Los brutales procedimientos que soportaban las reinas solían realizarse delante de sus hijas, supuestamente como una forma de educarlas para sus futuros roles. Las jóvenes princesas se veían obligadas a presenciar cómo sus madres eran sometidas a tratamientos agonizantes, aprendiendo que eso era simplemente lo que significaba ser una mujer de sangre real. La normalización del abuso médico creó una cultura en la que las madres difícilmente podían oponerse a que sus hijas recibieran el mismo trato que ellas habían sufrido. Pero no fueron solo las hijas las que sufrieron este trauma generacional. Los hijos de estas reinas destrozadas crecieron presenciando la destrucción de sus madres y aprendiendo que las mujeres eran objetos de control y manipulación. Absorbieron la lección de que el sufrimiento de una mujer no solo era aceptable, sino necesario para mantener el poder. Cuando estos jóvenes se convirtieron en reyes, incidieron en sus relaciones con sus esposas e hijas. Los sistemas económicos que mantenían a estas reinas en la impotencia también garantizaban que sus hijas heredaran la misma dependencia financiera. Las madres, a quienes nunca se les había permitido poseer propiedades ni tomar decisiones financieras, no pudieron enseñarles a sus hijas
la independencia económica. El ciclo de subyugación financiera continuó, y cada generación de mujeres aprendió que su supervivencia dependía completamente de la aprobación y el apoyo masculinos. El aislamiento social, que había sido una herramienta crucial para doblegar a estas reinas, también se transmitió a sus hijas. Las jóvenes princesas aprendieron que forjar amistades genuinas era peligroso, que confiar en alguien fuera de la familia inmediata podía llevar a la traición y al castigo. Las madres, desesperadas por proteger a sus hijas, a menudo reforzaban este aislamiento, sin comprender que estaban perpetuando el mismo sistema que había destruido su propia capacidad para establecer relaciones auténticas. El abuso sexual y la explotación reproductiva que sufrieron estas reinas generaron respuestas traumáticas complejas que afectaron su capacidad para hablar de estos temas con sus hijas. Muchas reinas, condicionadas a ver su propio trauma sexual como algo normal, no pudieron preparar a sus hijas para lo que enfrentarían. El silencio en torno a estas experiencias significó que cada generación de mujeres llegó al matrimonio y a la maternidad completamente desprevenida para la violencia que enfrentarían. Las técnicas psicológicas empleadas para mantener el control sobre estas reinas se convirtieron en tradiciones familiares, transmitidas como métodos normales de crianza. La vigilancia constante, los castigos impredecibles, la manipulación psicológica, la supresión de la identidad. Todo esto se convirtió en prácticas de crianza normalizadas dentro de las familias reales. Las madres, que habían sido destrozadas por estos métodos, los vieron como formas efectivas de preparar a sus hijas para la vida real. El aspecto más devastador de este trauma generacional fue cómo convenció a estas reinas de que protegían a sus hijas al perpetuar el ciclo. Creían sinceramente que quebrantar el espíritu de sus hijas a temprana edad haría menos dolorosa su subyugación. Creían que enseñarles obediencia y sumisión era un acto de amor, una forma de ayudar a sus hijas a sobrevivir en un mundo que no les mostraría piedad. Los registros históricos nos muestran que este ciclo traumático continuó durante siglos, con cada generación de reinas sufriendo un mayor daño psicológico que la anterior. Las técnicas empleadas para controlarlas se volvieron más sofisticadas, más insidiosas, más eficaces para crear mujeres dispuestas a participar voluntariamente en su propia destrucción y la de sus hijos. Lo que hace que este trauma generacional sea particularmente inquietante es cómo moldeó no solo a familias individuales, sino a culturas enteras. La normalización del sufrimiento de las mujeres, la aceptación de la opresión sistemática, la creencia de que el dolor femenino era necesario para la estabilidad social. Estas ideas se extendieron mucho más allá de las cortes reales. Las reinas, como las mujeres más visibles de sus sociedades, se convirtieron en ejemplos de lo que las mujeres deberían aspirar a ser: hermosas, silenciosas, sumisas y completamente destrozadas. El legado de estas reinas medievales va mucho más allá de sus historias individuales de sufrimiento. Participaron involuntariamente en la creación de un modelo de opresión femenina que influiría en el trato que se les daría a las mujeres durante siglos. Su dolor no fue solo personal, sino también político, social y cultural. Definió leyes, tradiciones y creencias sobre el rol y los derechos de las mujeres que persisten de diversas formas hasta nuestros días. Comprender la magnitud de su sufrimiento, no solo lo que padecieron, sino también cómo se vieron obligadas a perpetuarlo, nos brinda una visión más completa
de la naturaleza sistemática de la opresión medieval. Estas mujeres no fueron solo víctimas, también fueron, sin elección propia, agentes del mismo sistema que las destruyó. Sus historias nos recuerdan que las formas más efectivas de opresión son aquellas que convencen a los oprimidos de participar en su propia subyugación y en la de sus hijos. El aspecto más devastador de esta opresión sistemática fue cómo normalizó y legitimó la subyugación de todas las mujeres en la sociedad medieval. Cuando las mujeres más poderosas del reino fueron reducidas a vasijas traumatizadas y rotas, se envió un mensaje inequívoco sobre el lugar que le corresponde a cada mujer, independientemente de su posición social. El sufrimiento de la reina se convirtió en un modelo de cómo la sociedad veía y trataba a todas las mujeres, desde las damas nobles hasta las campesinas. El condicionamiento psicológico que comenzó en las guarderías reales se extendió por toda la aristocracia y se filtró a todas las clases sociales. Las madres que habían sido quebrantadas por este sistema se convirtieron en cómplices involuntarias de quebrantar a sus propias hijas. Les enseñaron las mismas lecciones de sumisión, la misma aceptación del dolor como voluntad divina y la misma creencia de que su valor residía únicamente en su capacidad para servir a los intereses masculinos. Esto creó una cadena inquebrantable de trauma que se prolongó a lo largo de los siglos. El sistema médico que torturaba a las reinas con sangrías, tratamientos tóxicos y prácticas de parto bárbaras también aplicaba estos mismos métodos a las mujeres de toda la sociedad. La creencia de que el cuerpo femenino era inherentemente defectuoso y peligroso se arraigó profundamente en el pensamiento médico, lo que condujo a siglos de sufrimiento y muerte innecesarios. Los tratamientos experimentales probados en reinas se utilizaron posteriormente en innumerables mujeres, extendiendo el tormento físico mucho más allá de los muros del palacio. Las instituciones religiosas desempeñaron un papel particularmente siniestro en la perpetuación de este ciclo. Las enseñanzas de la Iglesia sobre la inferioridad femenina y la necesidad del sufrimiento se reforzaban cada vez que una reina aceptaba públicamente su tormento como la voluntad de Dios. Cuando la mujer más visible del reino demostraba una sumisión perfecta al abuso, se validaba la doctrina de la Iglesia de que todas las mujeres debían soportar el sufrimiento que los hombres consideraran necesario. Este marco religioso hacía que cuestionar o resistirse al abuso no solo fuera socialmente inaceptable, sino también espiritualmente peligroso. Las implicaciones políticas fueron igualmente trascendentales. La supresión sistemática de las reinas sentó las bases para mantener el poder político mediante el control de las mujeres. Los métodos empleados para aislar, manipular y aterrorizar a las reinas se convirtieron en prácticas habituales aplicadas a las mujeres en toda la estructura de poder. Las familias nobles aprendieron a utilizar las mismas técnicas de manipulación emocional, matrimonios forzados y guerra psicológica para controlar a sus hijas y mantener su posición. Quizás lo más trágico fue que las propias reinas se convirtieron en participantes activas en la perpetuación de este sistema. Tras haber sido completamente destrozadas y reconstruidas según las especificaciones masculinas, creían genuinamente en la justificación de su propio sufrimiento. Transmitieron estas creencias a sus hijas, no por malicia, sino por la sincera convicción de que este era el orden natural y apropiado de las cosas. Su propio trauma se había internalizado tan profundamente que no podían concebir otra alternativa.
La documentación que poseemos de fuentes medievales revela cuán normalizado se había vuelto este sufrimiento. Las crónicas escritas por historiadores hombres describen los abusos más horrendos como asuntos rutinarios, apenas dignos de comentario. Las propias cartas de las reinas, cuando existen, suelen expresar gratitud por su sufrimiento y preocupación por no estar soportando lo suficiente. Esta normalización hizo que el sistema se autoperpetuara a medida que cada generación aceptaba un trato cada vez más severo como algo natural e inevitable. Los marcos legales que se desarrollaron durante este periodo codificaron el sufrimiento de las mujeres en la legislación. Los precedentes establecidos por el trato a las reinas se convirtieron en la base de sistemas legales que despojaron a todas las mujeres de derechos y protecciones fundamentales. Las leyes sobre el matrimonio, la propiedad, la autonomía corporal y la libertad personal se elaboraron partiendo de la premisa de que las mujeres eran seres inherentemente inferiores que requerían el control y la guía masculinos. Estas estructuras legales sobrevivieron siglos a la época medieval y continuaron moldeando la vida de las mujeres mucho después de que se olvidaran las prácticas específicas que las originaron. El impacto cultural es innegable. La literatura, el arte y la cultura popular absorbieron y reflejaron estas actitudes hacia las mujeres. Historias que glorificaban el sufrimiento femenino, obras de arte que representaban a las mujeres como santas o pecadoras, sin término medio, y tradiciones culturales que celebraban la sumisión femenina. Todas ellas tenían sus raíces en la sumisión sistemática de las reinas medievales. Estos productos culturales reforzaron las mismas actitudes que los habían creado, creando un círculo vicioso de opresión normalizada. Las implicaciones económicas fueron igualmente significativas, al garantizar que las mujeres, incluso las más poderosas, carecieran de control real sobre los recursos y la toma de decisiones. El sistema medieval creó estructuras económicas que concentraban la riqueza y el poder exclusivamente en manos masculinas. Las reinas que podrían haber desafiado estos acuerdos estaban demasiado destrozadas para resistir, y su aceptación de la impotencia económica se convirtió en un modelo de cómo todas las mujeres deberían relacionarse con el dinero y la propiedad. La dimensión internacional de este sufrimiento es particularmente impactante, dado que los matrimonios reales eran herramientas diplomáticas. La sumisión sistemática de las reinas se convirtió en una práctica común en diferentes reinos y culturas. Las princesas traumatizadas en un reino eran enviadas a otro para ser aún más traumatizadas, creando una red internacional de abuso que trascendió las fronteras nacionales. Este intercambio intercultural de prácticas opresivas contribuyó a estandarizar y reforzar la subyugación sistemática de las mujeres en la Europa medieval. El legado de la realeza medieval se extiende mucho más allá de la Edad Media. Las actitudes, prácticas y creencias que se cristalizaron mediante la tortura sistemática de las reinas continuaron moldeando las experiencias de las mujeres durante siglos. La idea de que el sufrimiento de las mujeres era natural, necesario e incluso beneficioso se arraigó tan profundamente en la cultura occidental que influyó en todo, desde la práctica médica hasta los sistemas legales y las estructuras familiares, hasta bien entrada la era moderna. Comprender esta historia es crucial, ya que revela cómo opera la opresión sistemática. El sufrimiento de las reinas medievales no fue aleatorio ni accidental, sino cuidadosamente orquestado para alcanzar objetivos políticos, sociales y culturales específicos.
Al doblegar a las mujeres más poderosas de la sociedad, el sistema medieval creó un modelo para controlar a todas las mujeres que resultó notablemente duradero y eficaz. El sufrimiento de las reinas medievales revela una verdad escalofriante sobre el poder y el género que se extiende mucho más allá de los muros de los castillos. Estas mujeres, envueltas en seda y coronadas de oro, fueron quizás las víctimas más visibles de un sistema diseñado para aplastar por completo el espíritu femenino. Su agonía no fue accidental, sino calculada, sirviendo a la vez de castigo y ejemplo para todas las mujeres que se atrevieron a soñar con autonomía. Lo que hace que sus historias sean particularmente inquietantes es cómo su tortura se disfrazó de privilegio. La sociedad les dijo que eran bendecidas, elegidas, elevadas por encima de las mujeres comunes, al tiempo que destruía todo lo que las hacía humanas. Esta manipulación, a escala real, creó un modelo para la opresión femenina que resonaría a lo largo de los siglos. Las reinas que sobrevivieron a menudo se convirtieron en perpetradoras, transmitiendo los mismos patrones tóxicos a sus hijas y nueras. Habían aprendido que la cooperación con sus opresores era la única vía de supervivencia psicológica, creando un ciclo interminable de complicidad y trauma. Quizás lo más inquietante sea cómo estas realidades históricas moldearon nuestro mundo moderno. Los sistemas legales que negaron a las mujeres derechos fundamentales, las prácticas médicas que patologizaron el cuerpo femenino y las narrativas culturales que idealizaron el sufrimiento femenino se remontan a estos precedentes medievales. Comprender esta historia es crucial, ya que revela cuán profundamente arraigados permanecen estos patrones. El sufrimiento de las reinas medievales no fue historia antigua, sino la base sobre la que se construyeron siglos de subyugación femenina. Sus gritos silenciosos aún resuenan en cada lucha moderna por la autonomía y la dignidad de las mujeres,